Queridos hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos aquí a su canal Alcanzando Almas. En esta ocasión traemos para ustedes un tema más respecto en el libro de Nehemías, el cual en esta ocasión le hemos dado por título: Dios coloca a un líder donde es requerido. Amados hermanos, es una bendición, es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio. Tengan en cuenta que la palabra de Dios es para que el pueblo crezca de manera espiritual y a través del Espíritu sea proclamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a más personas que lo necesitan. Antes de iniciar con esta enseñanza, ten en cuenta, te comento lo siguiente. Te vamos a dejar un enlace a nuestro blog en el cual tú vas a encontrar este estudio. Si es un breve estudio del tema que te vamos a compartir, vas a encontrar el estudio para que lo puedas descargar. Si es de tu interés compartirlo a tus hermanos de la iglesia, adelante, querido hermano, entras al blog, das clic en el enlace, entras al blog, puedes mirar ahí el estudio o también puedes descargarlo, puedes copiarlo y tenerlo disponible para ti. Bueno, vamos a empezar. Tendremos como texto base el libro de Nehemías en el capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amados hermanos, el breve estudio o el estudio que vamos a hacer ahorita es el siguiente. Recuerda que ya hemos realizado otros videos que tienen como fundamento el libro de Nehemías, así que vamos a estar colocando las etiquetas de esos videos en la parte superior de este para que des clic en ellas y puedas dirigirte a esos temas más. Bueno, dice la palabra de Dios: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Primeramente, en base a este versículo 1:11 de Nehemías, tenemos las siguientes características. ¿Cómo debe de ser el siervo de Dios? Ten en cuenta que dice la palabra del Señor: Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Es decir, tú eres un siervo de Dios, tú eres un varón de Dios, eres una mujer de Dios, eres un guerrero que Dios ha puesto para que la proclamación del Evangelio de Cristo sea dado a otras personas. Debemos de cumplir con un propósito, debemos de estar seguros y firmes en el Señor, mantener una fe llena de su Espíritu, una fe inquebrantable, una fe que no caiga ante cualquier pensamiento o ante cualquier palabra que nos puedan dar otras personas. Y esa fe la vamos a obtener, la vamos a crear teniendo una comunicación con Dios. Nehemías en este versículo le dice: Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Nehemías se proclama ante Dios como su siervo, como un siervo. No se proclama ante Dios como alguien superior en el pueblo. Se proclama ante Dios como un siervo, dispuesto a servir, dispuesto a cumplir con el propósito que Dios le ha encomendado en su poder. La comunicación con Dios. Mira, hermano, cuando Nehemías dice la oración de tu siervo y luego dice la oración de tus siervos, porque primero se te pone él como siervo y luego pone al pueblo como siervos del Señor. Nehemías está asumiendo y tiene en cuenta que Dios es el Señor de su vida. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Debemos de entender nosotros que Jesús es el Señor de nuestra vida. A Él le debemos todo, por Él somos hechos y por Él seguimos adelante. Por Él son dadas todas las cosas en el Evangelio, en su reino, a través de Él. Él es la vid verdadera, Él es el buen pastor y dependemos de Él. Nada podemos hacer si estamos separados de la vid verdadera. Si nosotros nos alejamos del Señor, no podemos hacer algo más. Podríamos creer que todas las cosas las podemos conseguir por nuestro esfuerzo. ¿Pero a qué costo? Mejor
nosotros dispongamos nuestra vida al Señor y proclamemos que Él es el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros decidimos y le decimos, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, muchas cosas van a salir adelante, hermano. Te vas a dar cuenta de grandes cambios en tu vida, te vas a dar cuenta y vas a entender verdaderamente el Evangelio, porque el Señor te va a revelar y va a decir, Él es mi siervo, ella es mi sierva, y Él me va a servir, ella me va a servir. Nehemías se proclamó ante Dios como un servidor. Entonces, un punto importante es que nos debemos de tener en cuenta, debemos de creernos que somos siervos del Dios Altísimo, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que de Él dependemos. Otro punto importante y que muchas veces como cristianos se nos olvida, y es que ahí mismo en Nehemías 1:11 dice la palabra de Dios, quienes desean reverenciar tu nombre. Ellos, el siervo Nehemías, todo el pueblo deseaban reverenciar el nombre de Dios, deseaban proclamar el nombre de Dios a más naciones, deseaban proclamar el poder de Dios a más naciones, que las demás naciones se dieran cuenta a través de ellos el gran Dios que tienen, que todos los demás se den cuenta a través de cada uno de los siervos el gran poder de Dios, el único y verdadero Dios que nosotros tenemos, el único y verdadero Señor grande y poderoso que nosotros tenemos como siervos. Entonces, un siervo debe desear exaltar el nombre de su Señor, exaltar el nombre de Dios. Exalta el nombre de Dios en todo tiempo, hermano. A veces se nos olvida y no tomamos en cuenta que debemos exaltar el nombre del Señor, pero ¿de qué manera exaltamos el nombre de nuestro Señor? De muchas maneras. En todas las cosas nosotros debemos exaltar el nombre del Dios. Un ejemplo y así muy rápido y pequeño. Si tú un día te paras enfrente a otras personas y comienzas y te preguntan, por ejemplo, bueno, ¿quién eres? Describe cómo eres como persona. A veces, muchas ocasiones nosotros comenzamos a decir, bueno, tengo esta profesión, he hecho estos trabajos, me he dedicado a esto, he implementado en estos negocios, he hecho de estas técnicas buenas para los trabajos. Y por último de la gran lista, soy cristiano. Cuando nosotros debemos exaltar y queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, Dios debe de ir adelante de todo. Si tú te vas a presentar con otras personas, lo primero que debería ser, mi nombre es Héctor y soy cristiano, soy un siervo de Dios y seguidamente de todas las demás cosas. De esta manera estamos exaltando el nombre de Dios. Cuando tú te dispones a hacer algo, no te des la victoria a ti. Dale la victoria primeramente a Cristo. Dale la honra primeramente a Dios. Reconoce que todas las cosas que pudiste hacer, el éxito que alcanzaste es porque Dios te lo permitió, es porque Dios estuvo ahí contigo, es porque Dios te otorgó las ideas correctas en tu mente, te dio esa provisión necesaria de cada uno de los recursos, de cada uno de los materiales que tú necesitabas para alcanzar el éxito. Y mira, hablando de éxito, Nehemías le pidió a Dios, dale gracia delante de aquel varón. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías le pidió a Dios, a su Señor, que le concediera el éxito ante esta situación. Dios nos otorga el éxito, Dios nos otorga la victoria, pero es a través de Dios. No es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestro intelecto, no es a través de nuestros pensamientos, no es a través de nuestros recursos, es a través de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a darle la victoria, a darle la honra a Dios en nuestros éxitos, estamos exaltando su nombre. Esa parte te la quería compartir. El siervo de Dios debe tener una comunicación con Dios y debe exaltar el nombre de Dios.
Son dos características importantes. Ahora recuerda que el nombre de esta enseñanza es Dios coloca un líder donde es requerido. ¿Te has preguntado cuál es tu propósito que tienes ahí con Dios en el lugar en el que te encuentras? Porque a veces creemos que nuestro propósito está únicamente tal vez en ejercer un ministerio en nuestra iglesia. Y sí, muchas veces debemos de cumplir con el ministerio que Dios nos ha entregado para que la edificación de los santos sea dada y sea continua y busquemos esa perfección para aquel día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y venga por su iglesia sin mancha. Regrese por su iglesia con vestiduras blancas. Es cierto, los ministerios hacen eso, pero ¿por qué Dios te tiene en ese lugar actual, tal vez donde trabajas, ¿sí? En el lugar donde más dedicas tiempo? ¿Cuál es el propósito que tienes en ese lugar? ¿Te has preguntado, le has pedido a Dios que te muestre, que te revele cuál es el propósito del lugar en el que estás? Porque ciertamente cada uno debe de cumplir con un propósito. Tal vez te encuentras en tu trabajo y Dios tal vez te colocó ahí porque es un lugar estratégico para que tú proclames el evangelio a más personas. O probablemente Dios te tiene en un lugar porque es un lugar estratégico para que tú le otorgues con un buen consejo a través del Espíritu Santo a otras personas que se acerquen a ti y los dirijas con esos caminos hacia Dios. Tal vez el Señor te ha colocado en un lugar de una manera estratégica muy grande para que tú puedas trabajar con jóvenes e instruirlos en la palabra, o con niños e instruirlos en la palabra. ¿Te has preguntado por qué Dios te tiene en ese lugar? ¿Cuál es el propósito con Dios por estar en ese lugar? A veces no lo hacemos y caemos en una rutina. Caemos siempre en eso y llega un momento tal vez en el que podemos decir ya no quiero ir. Pero cuando tú encuentres y se te sea revelado a través del Espíritu cuál es ese propósito que tienes en ese lugar, te vas a llenar de gozo y todos los días vas a querer asistir con alegría porque te das cuenta que tienes un gran propósito en el lugar donde estés. Nehemías era copero, era un copero, y estas son las características de un copero. Y primero comenzamos con Nehemías. Nehemías, para empezar, era piadoso y temeroso de Dios. Nehemías conocía a Dios, sabía quién era Dios, exaltaba el nombre de Dios. Nehemías lo sabía, era piadoso y temeroso. Aún Nehemías, siendo copero y sabía que estaba delante de un varón que se proclamaba como rey, el rey Artajerjes, aún así Nehemías sabía que su Dios era el Dios Altísimo. Era el Dios de los cielos. No era el rey, sino el Dios verdadero, el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel. Nehemías lo sabía. Y Nehemías era piadoso y temeroso del Señor. Ahora, Nehemías tenía ese carácter humilde. Tenía temor a Dios. Y también, ahora te comparto cuáles eran las características como copero. Nehemías, siendo copero del rey, él estaba encargado de probar el vino. El propósito del copero era probar el vino y evitar que el rey fuera envenenado. Es decir, Nehemías, cada vez que servía el vino delante del rey, él lo tenía que probar. Porque si en dado caso el vino estaba envenenado, pues el que iba a sufrir el daño era Nehemías y no el rey. Pero ¿sabes qué? Nehemías era tan piadoso y tan temeroso de Dios que en cada situación cuando a Nehemías le tocaba servir el vino, Dios lo cuidó. Dios protegió su vida. El copero también debía ser digno de la confianza del rey. No a cualquier persona, no a cualquier varón se le daba la encomienda de ser copero, porque primero debía tener toda la confianza del rey. Tampoco Nehemías o el copero no debía de presentarse triste. Todo el tiempo el copero debía presentarse alegre. Debía transmitir alegría al rey, porque si en todo caso el rey se presentaba o estaba en tristeza, pues con la alegría de otros, pues el rey de cierta manera se iba a contagiar de esa alegría y iba a levantar su ánimo. Pero el copero no podía presentarse triste, debía estar siempre alegre a pesar de las situaciones que éste atravesara.
porque si el día que un copero se presentara triste delante de un rey, era causa de muerte. Ahora, Nehemías, él no era ni sacerdote, pero conocía a Dios. No era de la tribu de Leví, pero era piadoso y temeroso de Dios. Y luego, Nehemías dedicaba tiempo de oración y ayuno. Porque recordemos que en el capítulo 1, cuando Nehemías se entera de la situación que está pasando el pueblo de Dios, porque los muros fueron derribados y ya no han sido levantados, se quedaron ahí derribados y el pueblo está pasando gran afrenta, grandes problemas, y no ha hecho por quererse levantar por sí mismo, Nehemías, la verdad, se puso muy triste. Pero cuando Nehemías supo eso, dice la Biblia, que él se puso en varios días en oración y en ayuno. Él mantenía oración y ayuno siempre para reverenciar, para exaltar el nombre de Dios. Y después de un tiempo que la Biblia no nos dice como tal cuánto tiempo estuvo orando, cuánto tiempo estuvo ayunando, pero el resultado de esa oración y de esos ayunos fue la oración que le hizo Nehemías a Dios, donde le pide todo lo que necesita. Le pide que también haya gracia delante de aquel varón que era el rey. Estas son las características importantes de un copero. ¿Por qué te las comento? Porque a veces nosotros nos encontramos en un lugar, tal vez en el trabajo, pero en el trabajo no honramos a Dios. Nos decimos ser cristianos, nos decimos ser hombres y mujeres que proclamamos el Evangelio, pero cuando estamos en el trabajo no lo hacemos. Del que menos hablamos en el trabajo es de Dios. Del que menos conversamos, del que menos decimos las grandes proezas que ha hecho es de Dios. No lo hacemos. Se nos olvida, o tal vez estamos tanto tiempo ocupados en otras actividades laborales que esa parte se nos olvida y olvidamos exaltar el nombre de Dios. Podemos pensar, si me pongo a platicar, voy a perder más tiempo, no voy a avanzar, no voy a terminar. Pero cuando le dedicas tiempo a Dios y haces las obras que Dios ha encomendado, que Dios te ha dicho, ten por seguro que Dios también va a recompensar tus esfuerzos. Dios también va a recompensar esas grandes obras que tú estás haciendo y va a permitir que tú termines con tus tareas laborales, que no te haga falta tiempo, de que no quedes limitado por ideas. Dios te va a otorgar esos medios, pero eso pasa cuando queremos exaltar el nombre de Dios. Porque Nehemías, aún siendo copero, era temeroso. Era piadoso y le creía en Dios. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué me voy a negar a proclamar a Cristo y decirle a todas las personas quién fue Cristo y quién es Cristo para mí, que Él es el Salvador, Él es mi Salvador, Él es el Señor de mi vida, y compartirlo con otras personas? ¿Por qué me voy a limitar a eso? Cuando ese es el camino, esa es la encomienda que tenemos, ir y proclamar el Evangelio a otras personas, para que todos un día sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te ha colocado en el lugar donde estás, porque ahí requiere que tú cumplas con un propósito. Y mira, hermano, no fue coincidencia que Nehemías fuera copero. Dios lo colocó en ese lugar porque en su posición de copero era la adecuada para el cumplimiento del plan divino. Esa era la posición, porque si te das cuenta, en esa posición Nehemías se le concedió la oportunidad de solicitar la autorización del rey para ir y reconstruir los muros, para solicitar todo lo que él necesitaba para reconstruir los muros. Era la posición. Y Dios sabía que esa era la mejor. Por eso Dios tenía a Nehemías como copero y lo levantó en un momento indicado para la reconstrucción del pueblo y para la reconstrucción espiritual de los hijos del Señor, de los hijos de Dios. Y podemos ver más ejemplos en la Biblia. Tenemos a Gedeón. Gedeón provenía de una familia pobre de Manasés y era el menor de sus hermanos. Y Dios lo llamó para salvar al pueblo de la mano de los madianitas.
Si leemos el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15, dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón se creía un hombre sin fuerzas, un hombre pobre, un hombre que nunca pasó por su mente que tuviera la capacidad para salvar al pueblo de la aflicción que estaba pasando. Nehemías nunca pasó eso, Gedeón nunca pasó en esa parte por su mente. No pasó, pero Dios lo llamó porque Dios sabía que él era el indicado. Él estaba en la posición adecuada para cumplir con esa liberación del pueblo de la mano de los madianitas. Otro ejemplo, Josué. Cuando Dios llamó a Josué, primeramente Dios lo colocó como servidor. ¿De quién? De Moisés. Dios colocó a Josué como servidor. Y mira, en un principio fue llamado a servir. Y no lo llamó, en el principio Dios no colocó a Josué para ser líder. Dios colocó a Josué para servir a Moisés. Y a través de ese servicio, Josué fue instruido en la ley de Dios por un gran siervo de Dios, Moisés. Ese fue el propósito de Josué. Dios coloca a Josué como siervo, lo colocó para servir. No lo colocó al frente del pueblo al principio, lo colocó para servir. Y a veces también se nos olvida esa parte a nosotros. Nosotros, como siervos, debemos de servir. Debemos estar dispuestos a servir a Dios, dispuestos a servir en su iglesia, dispuestos a servir en el ministerio, dispuestos a servir en cada una y en todas las actividades que están en nuestra iglesia y sobre todo dispuestos a servir en la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál fue la parte importante? Que Dios sabía que posteriormente Josué era el indicado para que el pueblo de Dios llegara al lugar, a la tierra prometida. Dios lo sabía, por eso Dios sabía que Josué se iba a convertir en el sucesor de Moisés. Ni siquiera los hijos de Moisés iban a ser los sucesores de ese gran cargo que tenía este siervo Moisés. No, fue Josué a quien Dios colocó como siervo, lo colocó para servir a Moisés. Y dice en Éxodo 24:13, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Josué era el servidor de Moisés. Dice Números 27, del versículo 18 al 19, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios, antes de colocar a Josué delante de la congregación, delante de la presencia de ellos, Dios primero preparó a Josué con Moisés. Dios primero colocó a Josué como servidor. El lugar adecuado en el principio para Josué era ser siervo de Moisés y Dios lo colocó en ese lugar. Por eso, hermano, ¿qué consejo te otorgo en este momento? Y te pregunto primero, ¿quieres cumplir con los propósitos que Dios tiene en tu vida? ¿Quieres disponer tu servicio a Dios? ¿Quieres disponer tu vida a Dios? Hermano, pues es momento de actuar. Es momento de seguir el ejemplo de este varón llamado Nehemías, quien primero él tenía una comunicación constante con Dios, sabía quién era Dios, era temeroso de Dios, era un hombre piadoso, y también Nehemías sabía que lo importante era exaltar primeramente el nombre de Dios. ¿Y a poco no Nehemías tuvo y alcanzó el éxito reconstruyendo los muros? Dice la palabra de Dios, no fueron en años, sino en 52 días. Ni siquiera 2 meses, 52 días.
Y todos se quedaron asombrados porque en 52 días levantaron esos grandes muros, creyendo que tal vez las demás naciones, creyendo que se llevaría más tiempo en hacerlo, pero cuando lo terminaron en esa cantidad de días, en 52, los demás pueblos temblaron, los demás pueblos se llenaron de temor, porque se dieron cuenta que el que hizo la obra fue el poder de Dios. Se dieron cuenta que Dios estaba con su pueblo y Dios protegía al pueblo. Por eso, hermano, mantén tu comunicación con Dios. Exalta el nombre de Dios. Forma en ti esas características que son necesarias para que tú como siervo del Señor alcances el éxito en el lugar donde estés. Te doy un consejo también. Si aún no conocemos el propósito en el lugar que nos encontramos, dedica un tiempo a Dios. Dedica un tiempo para leer la palabra, tiempo de oración, tiempo de ayuno. Dedica tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y en oración pídele a Dios que tenga misericordia de ti y pídele a Dios que así como a este siervo Nehemías le fue concedido la revelación del propósito del plan divino en su corazón, porque así lo menciona Nehemías en el capítulo 2, Nehemías dijo, y a nadie más le dije lo que Dios había dispuesto en mi corazón. Pídele a Dios que disponga en ti, pídele a Dios que revele a tu corazón, a tu espíritu, cuál es la encomienda que tienes en el lugar en el que actualmente te encuentras. Que te revele. Dios lo hará, Dios te va a mostrar. Y no te canses de pedirlo, no te canses de proclamarlo, no te canses de buscar esta parte. Porque Dios te va a revelar en el tiempo. No porque tal vez Dios no te lo revele el primer día, ni el segundo, pase una semana, pase un mes, no sé, pase un año, no lo sé cuánto tiempo tenga que pasar y Dios no te haya revelado la situación, no quiere decir que no tengas un propósito con el Señor. No, es porque tal vez Dios aún te está preparando para que estés listo para cumplir con la encomienda. También toma en cuenta esto, debes de prepararte, hay que prepararnos, hay que estar dispuestos porque lo primero que hizo Nehemías para hacer esta oración y pedirle a Dios que estuviera con él, se preparó, Nehemías se preparó, Nehemías se dedicó tiempo en oración y dedicó tiempo en ayuno y ten por seguro que también dedicó tiempo a la ley de Dios. Nehemías se preparó antes de cumplir con la encomienda de la reconstrucción de los muros. Nehemías se preparó en el Señor. Entonces también, hermano, antes ten en cuenta que es necesario que antes de que cumplas, de que inicies con esos propósitos, te debes de preparar. Debes de prepararte, debes de instruirte en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Debes de instruirte para que alcances y cumplas con los propósitos que Cristo tiene en tu vida. Querido hermano, hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados con un propósito divino y yo hoy pido a Dios que te conceda esa oportunidad de cumplir con ese propósito. Queridos hermanos, ha sido una gran bendición para nosotros compartir con ustedes este tema. Recuerda que en el blog te voy a dejar un enlace en el primer comentario y también un enlace en la descripción de este video para que te lleve al blog y encuentres esta enseñanza, puedas meditar más tiempo en ella. También si quieres deja tus comentarios escritos ahí, comparte el estudio bíblico con otras personas, con otros hermanos, porque el propósito importante es de que toda la iglesia sea edificada en la palabra para el regreso de ese día glorioso, pero sobre todo, a partir de la edificación de la iglesia en la palabra, nos lleve a la práctica de la palabra día con día con las demás personas. Queridos hermanos, ha sido un gusto, ha sido un placer compartir contigo una vez más la palabra de Dios. Recuerda, Dios te bendiga, comparte el video, suscríbete al canal porque seguiremos subiendo otros temas que sean de edificación para nuestras vidas y para tu vida, querido hermano. Por eso suscríbete al canal
Y nos despedimos y esperamos vernos prontos una vez más aquí en este canal con una enseñanza. Dios les bendiga, queridos hermanos.